Bueno, ahora vamos a concentrarnos un poquitito en Arthur Schopenhauer en relación al tiempo, ¿no? O sea, lo que vamos a comentar de Schopenhauer es, como siempre en este seminario, es en relación a nuestro tema de interés, que es el tiempo, con alguna breve introducción biográfica. Un poco el título que ven ahí en la transparencia, el Principium Individuationes, es lo que más nos interesa de Schopenhauer en relación al tiempo, que así lo consideraba al tiempo, como el principio de individuación, tanto el tiempo como el espacio en realidad. Schopenhauer tenía una profunda influencia kantiana, de hecho, no todo, pero parte de las propuestas de Kant las toma Schopenhauer. Lo que pasa es que, bueno, las va desarrollando en función de su filosofía, que va a estar centrada, como alguno de ustedes sabrá, en la voluntad, en el concepto de voluntad. Él nació en 1788, una familia de clase media o media alta, digamos, de comerciantes en Danzig, y murió en Frankfurt en 1860. Estuvo digamos, la mayor parte de su vida estuvo bastante alejado de la vida académica. También fue bastante solitario. A veces orillaba la misoginia, digamos, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero tuvo una producción literaria importante y original. Original, sobre todo teniendo en cuenta que él mismo reconocía como sus principales influencias filosóficas, o semifilosóficas en algunos casos, la de Platón, la de Kant y los Upanishads. O sea, en el siglo XIX hay una creciente influencia / interés en las culturas orientales, en lo que es Europa. Y bueno, Schopenhauer es un ejemplo bastante palpable. Y digamos, si uno tuviera que resumir en qué se diferencia, digamos, el núcleo de su diferenciación con respecto a Kant, Schopenhauer, es en que lo que para Kant era la cosa en sí misma, Kant, digamos, para Schopenhauer es la voluntad. O sea, la voluntad es un concepto bastante difícil de aprender, digamos, pero es como básicamente el sustrato del mundo, la voluntad. Para Schopenhauer, todo lo demás es representación. O sea, los cuerpos, no solamente nuestros cuerpos, sino las cosas, lo que un físico llamaría cualquier sistema físico, para Schopenhauer son representaciones. La realidad última, o lo único verdaderamente real, es la voluntad. De todas maneras, nosotros no vamos a profundizar en este concepto, sino que, como les digo, vamos a concentrarnos en lo que nos interesa, que es el problema del tiempo, y vamos a alguna que otra cosa decir sobre esto, pero en relación al tiempo. Profe, una consulta. Sí, sí. Muy rápida. No. Cuando Schopenhauer habla de representación, ¿se está hablando de representación subjetiva de uno mismo? Como Sí, sería, por ejemplo, el fenómeno que se le aparece al sujeto en Kant. sí, Ah, exactamente. ok. Buenísimo. Sí, sí. Incluso, como acá, bueno, pueden ver en la transparencia, o sea, Schopenhauer toma muchas cosas de Kant. Por ejemplo, que el tiempo y el espacio son intuiciones, intuiciones nuestras. O sea, acá pongo cosas que es un lenguaje medio como ahí, si quieren, anacrónico, en el sentido de que es un lenguaje contemporáneo nuestro, ¿no? O sea, intuiciones de la mente. Son intuiciones nuestras, subjetivas, no están en las cosas en sí mismas. Y por lo tanto, como la voluntad sí es el sustrato, es el análogo para Schopenhauer de lo que es en sí mismo de Kant, la voluntad no está ni en el tiempo ni en el espacio, porque el tiempo y el espacio son categorías, son intuiciones nuestras. O sea, eso es tal cual Kant. ¿Ok?
son intuiciones nuestras, el tiempo y el espacio, que son las que ordenan nuestras representaciones, que es como se nos manifiesta a nosotros los objetos, ¿no? Las cosas del mundo. Con lo cual la voluntad, como no es parte de nuestra subjetividad, la voluntad no está ni en el tiempo ni en el espacio. Pero Pablo, una preguntita, pues Sí. no me queda claro bien si Schopenhauer asume esta categoría de voluntad como algo casi metafísico, como una voluntad irracional Sí. y que está por debajo de todo, pero no sé qué es Sí. lo que corresponde, qué es lo que no sé qué es lo que corresponde al sujeto y qué es lo que corresponde a la realidad en sí. Tanto el sujeto como la realidad en sí tienen un sustrato común, que es la voluntad. Ahora, fíjate vos que yo digo la voluntad, no digo las Claro, ¿la voluntades. voluntad de quién? De nadie. Bueno, ¿la voluntad de quién? La voluntad de la voluntad. O sea, si querés, la voluntad sería lo más parecido a la idea de Dios que podemos encontrar en la filosofía schopenhaueriana, ¿no? Sí. Incluso, digamos, como acá vemos en la transparencia, o sea, él, digamos, escribió Schopenhauer explícitamente que cada una de nuestras voluntades individuales, porque digamos, Schopenhauer reconoce que las voluntades, o sea, quiere decir que nosotros, es una realidad de nuestra subjetividad, nuestra voluntad, o la voluntad de cada uno de nosotros, pero para Schopenhauer, cada una de nuestras voluntades son manifestaciones de la voluntad universal, o sea, de la voluntad, del sustrato universal, son manifestaciones. Por lo tanto, nuestra voluntad es nuestro vínculo más directo con esa realidad última. Con lo cual, acá se ve la influencia, digamos, india, ¿no? O sea, concretamente, alguno de ustedes que haya curioseado o leído algo sobre la filosofía hinduista, habrá escuchado hablar del término maya. Maya en la India denota la ilusión de nuestro yo, la ilusión de nuestra individualidad. O sea, nuestra individualidad es una ilusión. La realidad última es una, ¿no? Es Brahma, incluso lo que está detrás de Brahma, esa es la realidad última, es una. Y nuestra individualidad es una ilusión. Y Schopenhauer toma eso, porque justamente Schopenhauer considera que nuestra voluntad individual es una ilusión en el sentido de que, o sea, no es que no existe, pero es una manifestación de la voluntad. Con lo cual, es una ilusión en el sentido de que nosotros no tenemos gobierno de nuestra voluntad individual. Un poco lo hemos comentado en cuanto a cuando discutimos el tema del libre albedrío, ¿no? O sea, en alguna clase comentamos que la libertad, digamos, lo más parecido a la libertad, o lo que nosotros llamamos libertad, es hacer lo que uno quiere y que no haya impedimentos externos ni internos, o sea, que no haya conflictos en cuanto a nuestros deseos. Eso es lo más parecido a vivir la libertad. Entonces, Schopenhauer no niega nuestra voluntad individual. Lo que dice que es una manifestación de la voluntad, ¿no? Con lo cual agrega que, digamos, o sea, nuestra voluntad es una manifestación de algo que es atemporal, ¿no? Porque la voluntad está fuera del tiempo, pero la nuestra individual no, pero es parte del maya, o sea, de la ilusión de nuestra individualidad, y el tiempo y el espacio, intuiciones kantianas, son parte de esta maya, ¿no? Son parte de esta ilusión de individualidad. Con lo cual, si nosotros nos unificáramos con la voluntad universal, seguramente nos saldríamos del tiempo.
pero para salirnos del tiempo tenemos que dejar de ser nosotros mismos, como individuos. Se termina la ilusión del yo individual. Entonces, tiempo, devenir, es sinónimo de la ilusión de nuestro yo separado. Y el mismo espacio, por acá es lo mismo. Para Schopenhauer, la voluntad universal está fuera del tiempo, pero también está fuera del espacio. O sea que es bastante original. Bueno, de hecho, Freud no era ajeno a la filosofía de Schopenhauer. Y su teoría del superyo, del ello, digamos, en parte está inspirada en estas ideas. O sea, digamos, el ello, la libido, hoy no digo que Freud adhiriera a la filosofía de Schopenhauer, ¿no? Pero sí que fue influenciado por esas lecturas, entre otras muchas que tuvo Freud. Entonces, el ello sería lo más parecido en el psicoanálisis freudiano a la voluntad. Pero también, por más que Schopenhauer menciona a Platón como una de sus influencias, en realidad también aparece la influencia velada de Aristóteles. Porque curiosamente, cuando habla del tiempo, más allá de haber dicho que es el tiempo, me refiero a que no es algo que tenga que ver con la realidad última, pero el tiempo, que es uno, en ese sentido, digamos, uno podría relacionarlo con, es una mezcla de filosofía hindú con tiempo newtoniano, ¿no? Pero también tiempo aristotélico, porque el tiempo para Schopenhauer es infinitamente divisible, no tiene ni principio ni fin, y ese tiempo engloba todos los tiempos, ¿no? También él escribió que todo tiempo, o sea, que el tiempo nunca reposa, siempre fluye. Claro, como el tiempo es una categoría nuestra, es como que acá el tiempo está teñido de nuestra subjetividad. O sea, el tiempo, como que Schopenhauer constantemente está como un pie en el tiempo absoluto newtoniano y otro pie en el tiempo del devenir que experimentamos todos. Cuando dice que el tiempo nunca reposa, ¿no? Por otro lado, todo lo que existe en el tiempo tiene duración, aunque el tiempo mismo no la tiene. El tiempo es el tiempo. Pero cuando dice todo lo que existe en el tiempo, fíjense que todo lo que existe en el tiempo se está refiriendo a los individuos, a las cosas, que acuérdense que las cosas tienen que ver con ese mundo de la representación, ese mundo de la ilusión. O sea, la obra más importante de Schopenhauer se titula El mundo como voluntad y representación, con lo cual los conceptos de voluntad y de representación son los pilares de la filosofía de Schopenhauer. Entonces, todo lo que existe en el tiempo se refiere a toda cosa, todo individuo, toda cosa separable que existe en el tiempo tiene duración. Pero toda cosa es una manifestación, es una representación que tiene su sustrato en la voluntad, pero que no comparte ese carácter fundamental. Entonces, bueno, el tiempo como tal es omnipresente, ¿no? Aparte Schopenhauer ahí un poco se separa de Kant en cuanto a que el tiempo no solamente es una intuición nuestra, sino que en realidad el tiempo también está en todas las cosas, porque todas las cosas son representaciones y por lo tanto son aspectos parciales de la voluntad. De todas las cosas tienen tiempo, no solamente nosotros que tenemos conciencia. O sea, tiempo es algo que va más allá de que la cosa tenga conciencia. Para Schopenhauer, una roca es un individuo y como tal es parte del maya, ¿no? Tiene tiempo, con lo cual ahí hay una diferenciación con respecto a Kant.
Y bueno, y por eso esta frase tan misteriosa, ¿no? O sea, de que el tiempo y el espacio, ambos, ¿no? Son principium individuationes, o sea, el principio que permite la individualidad de cada ente, de cada cosa, ¿no? La voluntad no es plural, pero el mundo de las representaciones sí es plural. Ahora, ¿en dónde entra Aristóteles? No solamente en la idea de que el tiempo es infinitamente divisible e infinito, o sea, sin principio ni fin, sino cuando hay una idea curiosa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Aristóteles, que hablamos bastante en relación al tiempo, que una de sus frases más célebres era el tiempo como el número en relación al antes y al después, ¿no? Y yo, el número en cuanto numerado, y yo les hice la relación con la memoria, y que uno para contar tiene que tener memoria, si uno siempre cuenta, nunca pasa el número 1. Schopenhauer escribió que el tiempo es el que hace posible a la aritmética, ¿no? ¿Qué quiso decir con esto? Bueno, en parte uno piensa que el acto de contar requiere tiempo y requiere memoria. O sea, la memoria involucra el tiempo. O sea, sin tiempo no habría memoria, porque la memoria es, por definición, el recordar algo que no es presente, ¿no? Entonces, como la aritmética implica contar, ¿no? El sumar implica contar también, nada más que el sumar, cuando uno dice 8 más 6, 14, lo hace producto de la práctica, pero en algún momento de su vida, cuando hizo 8 más 6, contó con los dedos y contó. ¿Ok? Por eso es que esta relación original de Schopenhauer entre el tiempo como posibilitador de la aritmética realmente nos recuerda, al menos a mí me recuerda fuertemente a Aristóteles, ¿no? Acá les comparto un fragmento del libro que les comenté, El mundo como voluntad y representación. Cuando dice que todo cálculo consiste en la afirmación repetida de la unidad, ¿no? Solo con el propósito de saber siempre cuántas veces hemos afirmado ya la unidad, la marcamos cada vez con una palabra distinta. Esos son los numerales. 1, 2, 3, 4, 5. Donde vamos diciendo palabras distintas, ¿no? Producto que estamos contando. Ahora bien, la repetición es solo posible a través de la sucesión. Lógicamente, detrás del mismo concepto de repetir, ¿no? El concepto de suceder. Pero la sucesión, o sea, uno tras otro, depende directamente de la intuición o percepción del tiempo. Lo cual es bastante razonable, ¿no? Yo creo que de alguna manera Schopenhauer con frases como esta está como haciendo explícito cosas que Aristóteles había puesto implícitamente. O sea, digamos, contar implica repetición implica sucesión, y sucesión depende de nuestra percepción del tiempo, ¿no? El número en relación al antes y al después. Pero también Schopenhauer, digamos, llegó a decir que la aritmética no es un conjunto de proposiciones tautológicas, ¿no? Que es la idea, digamos, que tiene cualquier matemático en la actualidad o filósofo de las matemáticas, va a decir que las proposiciones de la aritmética son tautologías, en el sentido de que el predicado está contenido en el sujeto. O sea, en el sentido del sistema axiomático. Cuando yo formulo, por ejemplo, concretamente la aritmética, desde que a fines del siglo XIX la axiomatizó Giuseppe Peano, es un conjunto de axiomas y de definiciones, y a partir de ello deduzco teoremas, ¿no? Ahora, decir que 2 más 3 es igual a 5, un matemático diría que es una tautología, porque por definición de 5, 2 más 3 es 5, y por definición de 3 y de 2.
¿Cuál es la definición de 2? 2 es el sucesor de 1. ¿Cuál es la definición de 3? 3 es el sucesor del sucesor de 1, o sea, el sucesor de 2. ¿Cuál es la definición de 5? 5 es el sucesor del sucesor de 3. Y si vamos a la definición de suma, la suma de dos números es un número tal que es el sucesor de, y ahí pongo tantas veces sucesor de como la suma de veces que yo pongo sucesor de los sumandos, ¿no? Con lo cual 2 más 3 igual a 5 estaría, digamos, es una consecuencia de las definiciones de 2, 3 y 5. Pero Schopenhauer dice que como la aritmética involucra el tiempo, entonces no es un conjunto de proposiciones tautológicas, sino que es una ciencia, según Schopenhauer, a priori en el sentido de que como tiene el tiempo como fundamento, y el tiempo tiene que ver con nuestra intuición a priori, ahí toma la idea de Kant, ¿no? Entonces la aritmética es una ciencia a priori, porque se basa en el tiempo, que es una intuición a priori. O sea, ese sería un poco el resumen. Ahora, fíjense, vamos a pasar a la siguiente cita que quería compartir con ustedes, ¿no? Dice, si la aritmética no tuviese esta pura intuición o percepción del tiempo como su fundamento, no sería una ciencia a priori y por lo tanto sus proposiciones no tendrían infalible certeza. O sea que para Schopenhauer la aritmética, que no es un conjunto de tautologías, ¿no? Sino que es una ciencia a priori, la certeza de la aritmética se debe a que tiene el tiempo como fundamento, no a que sean tautologías, ¿no? Las proposiciones de la aritmética, sino que no son tautologías, pero es una ciencia a priori porque su fundamento es la percepción del tiempo. Fíjense, bueno, esto de nuevo de la misma obra, ¿no? El mundo como voluntad y representación. Otro fragmento, ¿no? Dice, en el tiempo cada momento está condicionado por el precedente. La base de la existencia, como ley de secuencia, es simple, pues, porque el tiempo solo tiene una dimensión y ninguna multiplicidad de relaciones puede darse en él, ¿no? O sea, el tiempo tiene una dimensión, la aritmética también, porque es los números, y los números tienen una dimensión, 1, 2, 3, 4, 5, digamos, uno se lo imagina como una especie de hilera, ¿no? De fila india, ¿no? Dice, ninguna multiplicidad de relaciones puede darse en él. Cada momento, está hablando del tiempo, ¿no? Cada momento está condicionado por el precedente. Solo a través de este último podemos alcanzar el primero. Solo porque el último fue y ha transcurrido, el primero ahora existe. Todo cálculo reposa sobre este nexo de las partes del tiempo. Sus términos simplemente sirven para marcar los pasos singulares de la sucesión. Está hablando del tiempo, pero también está hablando del cálculo. Dice, esto es verdad del conjunto de la aritmética, la cual en todo sentido solo enseña las metódicas abreviaciones del cálculo. Y sí, cuando yo digo 8 más 6 es 14, estoy diciendo en forma económica, ¿no? Lo que me requeriría definir 8, definir 6, definir 14, contar hasta 14, contar hasta 8, contar hasta 6. Cada número presupone los números precedentes como bases de su existencia. Solo puedo obtenerlos a través de todos los precedentes y solo por este medio sé que donde hay 10, también hay 8, 6, 4. Entonces, digamos, por un lado, ¿no? El tiempo es infinitamente divisible. Pero por otro lado, como el tiempo hace posible la aritmética,
¿no? Para acá. Como el tiempo hace posible la aritmética, y el tiempo es una intuición nuestra, podemos contar tiempo. O sea, el tiempo es infinitamente divisible, pero a la hora de contar nosotros podemos dividirlo. En el acto de contar, ¿no? De hecho, para Schopenhauer, digamos, como la matemática es una actividad del hombre, y al igual que el tiempo es un producto de una intuición humana, ¿no? Entonces, tiempo y subjetividad son una misma cosa, estoy exagerando, pero digamos, el tiempo es un aspecto de nuestra subjetividad. Fíjense que acá cuando dice condicionado, ¿no? Cuando cada momento está condicionado por el precedente, nos recuerda un poco al determinismo newtoniano y al determinismo laplaciano, ¿se acuerdan? Determinismo laplaciano. O sea, una determinación. Pero no hay que pensar en eso porque acuérdense que está la voluntad. Entonces no está todo determinado. Para Schopenhauer no está todo determinado porque el sustrato último es la voluntad. Entonces, está determinado en el sentido de que en mi subjetividad el siguiente instante está determinado por el anterior. Pero no significa que todo lo que yo voy a vivir en el siguiente instante esté determinado. O sea, en todo caso él utiliza la palabra condicionado. Pero no significa que haya acá un determinismo completo. Y acá, en el siguiente fragmento, aparece un poco el Leibniz, porque aparece el principio de razón suficiente. Siempre estamos en el mundo como voluntad y representación, ¿no? Dice, quien quiere que haya reconocido la forma del principio de razón suficiente, que aparece en el tiempo puro como tal, y sobre el que reposan todo cálculo y cómputo aritmético, ha dominado completamente la naturaleza del tiempo. El tiempo solo es esa forma del principio de razón suficiente y no tiene ningún otro significado. La sucesión es la forma del principio de razón suficiente en el tiempo. Y la sucesión es la naturaleza total del tiempo. Entonces, acá hay una sutileza, ¿no? Porque, digamos, un instante es razón suficiente para que acontezca el instante siguiente, ¿no? Acá es como uno se puede imaginar una cadena de eslabones, una cadena causal, pero repito, como en la realidad última está fuera del tiempo, esto no significa que esté todo determinado, aunque parezca difícil de seguir, ¿no? Por las dudas, les recuerdo que si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir cuando quieran, ¿no? No es fácil seguir el pensamiento de Schopenhauer. Yo creo que es una filosofía que es muy sugestiva, que a uno lo puede enriquecer al conocerla, ¿no? Lo cual, como pasa con muchas filosofías, no significa que sea la verdad, porque sea la filosofía. Pero sin duda que tiene mucho de original y sobre todo me parece interesante en este seminario sobre el tiempo, ¿no? O sea que podríamos pensar incluso en términos ontológicos, pero es una ontología no fundamental, porque estamos hablando del tiempo, de Schopenhauer, que no es fundamental. Es como que un instante es razón suficiente de que acontezca el instante siguiente. Sin entrar en detalles de que si está todo determinado
¿O no? ¿Ok? Hay otra cita cortita que quiero compartir con ustedes, que esto es de otro libro que es ameno de leer, o sea, no se lee como una novela porque justamente son como, si quieren, cuasi aforismos, se llama Parerga y Paralipómena, ensayos filosóficos cortos, pero es como para leer, digamos, no sé, de a una página, de a dos, y quedarse pensando sobre lo que uno leyó. Y esto se los compartí cuando vimos nuestra larga introducción histórica. En la única transparencia que le dedicamos a Schopenhauer, justamente citamos esta frase. El presente más significante tiene sobre el pasado más significante la ventaja de la realidad. Está en otro contexto, no está en la obra magna el mundo como voluntad y representación, pero no, la realidad última es la voluntad, pero más allá de que el tiempo no es la realidad última, para Schopenhauer el presente era, si quieren, el aspecto más real del tiempo. Por supuesto que todo eso da para reflexionar, para especular, ¿no? O sea, ¿qué grado de realidad le puede asignar Schopenhauer al presente? Cuando el presente es una categoría temporal y el tiempo es un aspecto de nuestra intuición y por lo tanto no pertenece a la realidad última que es la voluntad. Pero bueno, eso se los dejo como reflexión. Podría ser una posible pregunta de parcial si Schopenhauer hubiera entrado. La voluntad no, digamos, no tiene la propiedad de pluralidad. La voluntad es una, es como el uno de Parménides. En algunas cosas la voluntad y el uno de Parménides se parecen bastante. Y en este fragmento es de otra obra que se llama La cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Dice, si el tiempo fuese la forma exclusiva de nuestras representaciones, no podría darse la simultaneidad. Y por lo tanto, nada permanente ni duración alguna. ¿Por qué dice eso? Dice, pues el tiempo solo es perceptible por su contenido y su progresión solo por el cambio de lo que contiene. Así pues, la permanencia de un objeto solo la conocemos por el contraste con el cambio de otros objetos, que son simultáneos. Pero la representación de la simultaneidad no se puede dar solo en el tiempo, sino que necesita para completarse de la representación del espacio, porque en el puro tiempo todo es sucesivamente y en el espacio todo contiguamente. Así pues, solo surge por la unión del tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir Schopenhauer con esto? Digamos, el cambio obviamente requiere del tiempo, ¿no? Y además, el cambio necesita pluralidad. Pero la pluralidad necesita del espacio también, porque si yo no tuviera espacio, digamos, vamos a hablar en términos burdos. Si yo no tuviera tiempo, no tendría cambio posible, ¿no? Solamente tendríamos simultaneidad, y para no caer en el principio de contradicción, si yo no tuviera tiempo, habría un único instante en la historia del universo, y por lo tanto, ese instante tendría el estado, un estado determinado, una situación determinada de todas las cosas, todos los individuos, etc. Ahora, si yo tuviera solamente tiempo, me está diciendo Schopenhauer, si yo tuviera solamente tiempo,
no tendría magnitud, no tendría, vamos a decirlo en forma burda, no tendría espacio para meter toda mi pluralidad. Si yo tuviera solamente tiempo, no tendría lugar para meter pluralidad, para meter muchas cosas. Con lo cual no tendría lugar para hablar de cambio, para que pudiera tener lugar el cambio, si no tuviera espacio. O sea que para Schopenhauer, la noción de cambio necesita tanto de tiempo como de espacio. Y sigue, ¿no? Por otro lado, si el espacio fuese la forma exclusiva de estas representaciones, no podría darse ningún cambio, esto es lo que les conté recién, pues cambio, variación es sucesión de estados. Y la sucesión solo es posible en el tiempo. De aquí que también se puede definir el tiempo como la posibilidad de determinaciones opuestas en una misma cosa. Bueno, esto mismo lo decía Aristóteles, ¿no? O sea, para que se acuerdan, o sea, acá también toma de Aristóteles Schopenhauer. O sea, para yo poder tener este cambio, necesito tiempo, porque si no tuviera tiempo, tendría dos estados diferentes simultáneamente, lo cual es una contradicción. Pero por otro lado, para Schopenhauer, la noción de cambio tiene algo de leibniziano, cuando dice la permanencia de un objeto solo la conocemos por el contraste con el cambio de otros objetos, que le son simultáneos. O sea que, o si queremos vamos a decir al revés, el no cambio requiere de comparación con cosas que cambian. O sea, la duración pura de un objeto, la permanencia pura de un objeto, cuando digo pura es de un objeto que no cambia, que solamente permanece, ¿no? Como dice la canción, que solamente permanece y que transcurre, ¿no? La puedo captar, la puedo aprender, si hay alguna otra cosa que cambie con la cual pueda contrastar. Vamos a seguir. Siempre con esta obra, La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, que es una de las menos conocidas de Schopenhauer. En realidad escribió pocas obras. La más famosa es El mundo como voluntad y representación. Las demás son menos conocidas que la primera, pero bueno, también fue importante, digamos, para comprender su obra, su pensamiento. Bueno, dice, acá, ¿se acuerdan que yo les comenté que en la física moderna, digamos, está la noción de estado, ¿no? Y que la noción de estado es la que me determina el estado siguiente. O sea, en física, el estado de un sistema es lo que físico, es lo que me caracteriza a un sistema y es lo que me determina qué va a pasar después. Y esto vale tanto para mecánica clásica newtoniana, ¿no? Como para relatividad, como para mecánica cuántica, digamos, clásica, llamémosle. Dice Schopenhauer, en realidad, la causa de un estado es el estado completo anterior, por lo que es en esencia indiferente en qué sucesión temporal han concurrido sus determinaciones. O sea que, ahora vamos a seguir, pero ¿qué quiere decir esto? Que no me importa la historia, lo único que me importa a la hora de saber qué va a pasar es el estado inmediato anterior. Eso es lo que está diciendo Schopenhauer. Según esto, se puede llamar causa, respecto de cada caso particular, la determinación que aparece última en un estado, puesto que viene a completar el número de las condiciones que se requieran, porque su aparición será la que decide la variación, o sea, la que aparece última en un estado, será la que decide la variación. Solo puede valer como causa el todo que produce la aparición del estado siguiente. Es completamente falso. Déjenme acá mejorar, digamos, en tiempo real
Acá, digamos, yo pongo en cursiva cuando pongo citas, pero acá, digamos, para enfatizar algunos fragmentos, lo puse en no cursiva. Entonces, lo que es no cursiva lo voy a poner en negrita. Entonces dice, por lo que su aparición será la que sigue la agresión. Solo puede valer como causa el todo, uy, que produce la aparición del estado siguiente. Es completamente falso llamar causa al objeto mismo y no al estado. Esto es una idea muy moderna en realidad. O sea, la idea de que es el estado anterior el que determina el estado siguiente. En realidad, en física no es que un objeto no pueda ser causa de otro en el sentido de, pero es una simplificación. O sea, yo puedo decir, una bola de billar que golpeó a otra es la que causó que la otra se pusiera en movimiento, ¿no? Pero en realidad, a nivel, digamos, detallado, yo lo que digo es, el estado siguiente del conjunto de las dos bolas determina el siguiente estado. O sea, el estado actual determina el siguiente estado, ¿no? En ese sentido, Pablo, me parece, Sí, digamos, un planteo muy aristotélico. O sea, digamos, la cuestión de las cuatro causas del sí, movimiento sí, es como que están sí. acá, digamos, como presentes, ¿no? El tiempo asociado como un efecto de constatar el movimiento total de las causas que se ponen, que operan en los cambios de las cosas. Sí, podríamos decir que el estado como causa del estado que sigue sería la causa aristotélica que creo que más se parece sería la causa eficiente. O sea, de las cuatro causas aristotélicas, yo creo que la causa eficiente es la que toma esta idea, ¿no? Del estado actual como causa del estado que sigue, ¿no? Pero sí, tal cual. Sí. Ahora, Eh, es interesante sí, pensar que si el estado inmediatamente anterior de un sí, hecho es la única causa del estado posterior, sí. parece casi como el determinismo Laplaciano. laplaciano, exacto. Newtoniano laplaciano. Sí. Sí, Así que bueno, habría que ver desde qué lado una fundamentación metafísica de la voluntad entra en juego ahí. Por ahí sí, como una determinación primera o incluso como decir, bueno, el primer influjo de esto, como si fuera, por ejemplo, no sé, la creación divina, viene desde la voluntad y sí. desde ahí es como una máquina que va funcionando, que va tirando eh, constantemente consecuencias de los estados anteriores de una manera un poco más determinista, pero sin embargo basado en algo no determinista. Sí, o digamos que sí, y Schopenhauer en alguna parte por ejemplo, del mundo como voluntad y representación, dice que este determinismo es en el mundo de las representaciones. Ah, ok. Son las representaciones las que están determinadas. O sea que cuando habla de el Estado, es el estado de la representación del objeto. Esto no lo dice en esta frase, pero sí yo le digo que lo dice. O sea, siempre se refiere al mundo de las representaciones. Esto no vale para la voluntad. Solo vale para el Estado, para las representaciones. Eh, Dice, en primer lugar, ustedes ven el cursor, ¿no? De mi computadora, lo ven, ¿no? Ujú. Bien. Sí, En sí. primer lugar, porque los objetos no solo contienen la forma y la cualidad, sino también la materia. Y acá vamos a lo que vos decías, Fernando, de Aristóteles. Fíjense que la forma y la cualidad, la forma sería la causa formal, la materia la causa material aristotélica. Y en realidad, yo me desdigo de lo que yo les dije recién, o por lo menos, en realidad me contradigo a mí mismo, porque cuando vimos a Aristóteles,
en realidad, por ahí no en el seminario, sino en la historia de la ciencia, yo siempre sostengo que la causa formal es la que más recoge la noción moderna de Estado. El Estado es la forma. O sea, lo que llamamos hoy en día Estado de un sistema es lo que más se parece a lo que Aristóteles llamaba forma. Con lo cual, si eso es así, la idea esta de Schopenhauer, de que el estado actual determina el estado siguiente, en realidad sería la causa formal aristotélica. Ojo, con esta interpretación mía de que la forma aristotélica es lo que hoy llamamos estado, ¿no? Ahora, la noción de causa eficiente aristotélica no es tan fácil, no es tan fácil de captar, o en todo caso, justamente es una forma de pensar muy diferente al del pensamiento físico, en particular científico físico de la física del siglo XX-XXI, 19, 18, 19, 20, 21. O sea, la noción de estado actual que determina el estado siguiente, que es una noción de física newtoniana, yo diría que engloba tanto la causa eficiente como la causa formal aristotélica. La causa formal, sostengo, ratifico que para mí se asemeja a lo que hoy llamamos estado. Ahora, la idea esta de que el estado actual determina el siguiente engloba dos de las cuatro causas aristotélicas, la formal y la eficiente. La eficiente, desde nuestra perspectiva actual, sería cuando decimos que una bola de billar empujó a la otra. O sea, trasladar al objeto la causa del cambio de otro objeto. No está mal, pero suele ser una simplificación, como les dije. O sea, en realidad, a nivel microscópico, lo que ocurre es que el estado actual de las dos bolas de billar determina el siguiente. El siguiente determina el siguiente. El siguiente determina el siguiente. Y hay un momento en que se produce un choque, pero digamos, la noción de choque es una noción instantánea en donde justo el instante en que están en contacto, pero lo que realmente causa el siguiente estado es el estado anterior. Cuando yo quiero ver todo el proceso entero, ahí podemos llamar que la bola de billar que venía rodando es la causa eficiente de que la otra bola de billar se puso a rodar. O sea, sería cómo interpretar en forma moderna ambas causas aristotélicas, englobándolas ambas en lo que hoy llamaríamos la causa del Estado, el Estado actual que determina el siguiente. Pero bueno, volviendo, entonces dice, los objetos no solo contienen la forma y la cualidad, sino también la materia, la cual ni se crea ni se destruye. Entonces dice, no tiene sentido alguno decir que un objeto es causa de otro, ¿no? Porque detrás de un objeto está la noción de forma, de cualidad, de materia, ¿no? Y sigue. Y luego porque la ley de causalidad se refiere exclusivamente a las variaciones. Esto es al aparecer y desaparecer de los estados en el tiempo. Y solo regula aquellas relaciones en las cuales la anterior se llama causa y la siguiente efecto. Y su relación necesaria se llama suceso. Entonces acá Schopenhauer está hablando de suceso como un par de estados. A uno lo llamó causa, al otro efecto. Ese par de estados es lo que en la filosofía bungiana, o sea, de Mario Bunge, se llamaría evento fundamental. Un evento fundamental, un evento es un par de estados. En el sentido de pensar a un evento como el cambio más elemental que a uno se le puede ocurrir, es un par de estados, ¿no? ¿Cuál es el cambio más elemental que a uno se le puede ocurrir? Y un par de estados, un antes y un después, ¿no? Un par de estados diferentes, obviamente, si no no habría cambio. Entonces, uno puede generalizar la noción de evento a cuando no hay cambio.
sería un par de estados donde el primero y el segundo son el mismo, ¿no? Ahora, lo que está diciendo Schopenhauer es que la verdadera causa es el estado, y el estado, ¿no? Incluye la forma, la cualidad, la materia, todo eso es parte de lo que uno llama el estado actual, ¿no? Del sistema físico, por ejemplo, que estoy considerando, ¿no? Volvemos a las 2 horas de billar, ¿no? El estado actual. En la descripción del estado actual, tengo que decir la forma de las bolas, qué velocidad tienen, cuán pesados son, todo eso está metido en la noción de estado, ¿ok? Entonces, por eso, la verdadera causa es todo eso, el estado es todo eso. No el objeto, sino todo lo que hay detrás del objeto. O sea que, bueno, en ese sentido, esto es bastante acertado y bueno, digamos, se acerca al pensamiento moderno, ¿no? Con lo cual, lo que vemos es que Schopenhauer, explícita o implícitamente, es un hombre del siglo XIX, fuertemente influido no solamente por la filosofía kantiana, sino también por la física newtoniana. Hay otro aspecto, digamos, que nos interesa explorar y es qué pasa, qué pensaría Schopenhauer sobre el comienzo del tiempo. Bueno, como detrás del tiempo está la noción de causa, entonces vamos a ver qué es lo que opina Schopenhauer al respecto. Nuevamente en el libro La cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Una causa primera es tan imposible de pensar como el lugar donde termina el espacio o el momento en el que comienza el tiempo. Como recién acabamos de ver que hay una relación íntima entre causa y tiempo, entonces como una causa primera, al igual que dijo Aristóteles, ¿no? Una causa primera es difícil de pensar, también es difícil de pensar un comienzo en el tiempo. Pues toda causa es una variación respecto a la cual hay que preguntar por una variación anterior de la cual proviene, y así in infinitum in infinitum. Así, el signo de admiración es de Schopenhauer. Tampoco se puede pensar un primer estado de la materia, y acá, digamos, uno podría pensar que para Schopenhauer no sería aceptable un estado inicial del universo, por ejemplo, una especie de Big Bang, estado inicial. Queda claro, como se les comenté en alguna oportunidad, para la cosmología moderna, tampoco está para nada claro qué puede ser un estado inicial, ¿no? O sea, el Big Bang yo siempre les dije que es un determinado estado en donde estaba todo muy caliente, pero no significa que sea el estado inicial, ¿no? Bueno, dice, tampoco se puede pensar un primer estado de la materia, del cual, puesto que ya no es, hayan salido todos los ulteriores. Pues si hubieran tenido su causa en el mismo, estos hubieran existido siempre y no solo ahora. O sea, un primer estado de la materia, al ser primero, sería un estado no causado. Pero si es un estado no causado, todo lo que había en ese primer estado serían cosas no causadas. Entonces dice Aristóteles, estos hubieran existido siempre y no solo ahora. O sea, se refiere, repasemos, tampoco se puede pensar un primer estado de la materia del cual, puesto que ya no es, hayan salido todos los ulteriores. Pues si hubieran tenido su causa en el mismo, estos hubieran existido siempre y no solo ahora. Dice Schopenhauer. O sea que si los estados ulteriores hubieran tenido causa en el estado inicial, según Schopenhauer, esos estados ulteriores también hubieran existido siempre.
Claro, en realidad acá está metido quizá un prejuicio de Schopenhauer y es que ese estado inicial haya existido desde hace infinito tiempo. ¿Ok? Entonces, si existe desde hace infinito tiempo, el primer estado tiene que haber existido desde hace... Los siguientes estados también, ¿no? Uno puede pensar eso. Uno puede Parece el compartirlo. primer motor inmóvil. Claro, pasa que Sí, es interesante lo que está planteando Schopenhauer en el sentido de cuando vos decís, bueno, el primer estado no existe, o sea, no necesariamente existió desde la eternidad, pero si no existió desde la eternidad, parece hacer que hay como un estado previo. Va, mi cabeza de pronto me lleva sí, a esa conclusión. Que ese estado previo sería en sí mismo, bueno, el no estado, ¿se entiende? Como la sí. no sé, la nada, si se quiere, La nada de San Agustín, sí. claro, o la causa del universo. Bueno, ahí ya podríamos referirnos, no sé hasta qué punto Schopenhauer se pone claro en el tema de por qué hay voluntad y por qué hay representación. Por ahí hay una cuestión que se pueda pensar, una especie de creacionismo. O sea, en el creacionismo cristiano esa cuestión está un poco solucionada en el sentido de que hay una instancia eterna que es Dios que crea una instancia que si es temporal, genial, y de última será sempiterna y listo, digamos, o sea, tiene un comienzo, tiene un final, bueno, después se verá, pero por lo menos tiene un comienzo que se lo da una instancia eterna. Entonces, la causa incausada estaba bastante clara. Ahora, si yo tengo una causa que en sí misma no es eterna, ¿de dónde vino? Sí. Porque, digamos, el tema es el siguiente, No sé ¿no? si lo estoy pensando bien, por ahí lo estoy pensando No, un poco mira, mal, pero te voy a se complementar me lo vino que decís. esa relación. Sí, te voy a complementar lo que decís. Digamos, un primer estado de la materia, ¿no? Pongamos que lo hubiera habido, dice, puesto que ya no es, significa, obviamente, que ese primer estado causó el que viene después, ¿no? Ahora, cuando dice, lo que está diciendo Ben Schopenhauer es, si ese primer estado en algún momento dejó de ser, la pregunta es, ¿por qué no dejó de ser antes? O sea, acá yo creo que está cargado este párrafo de quizás una confusión de Schopenhauer, ¿no? Pero en cuanto a, aquí, digamos, Schopenhauer no es tan categórico como San Agustín. O sea, ese primer estado no necesariamente incluye el tiempo. O sea, que si el tiempo, la noción de estado para Schopenhauer está cargada de newtonianismo. O sea, ese primer estado es un primer estado en el tiempo. Y por lo tanto, ese primer estado, si está en el tiempo, significa que estuvo un tiempo infinito. En el instante anterior seguía siendo ese mismo estado. Entonces, salvo que creamos que, como San Agustín, el tiempo nació junto con el primer estado, ¿no? Pero vamos a terminar de leer esta cita. Dice, si suponemos que empieza en un determinado tiempo a ser causa, ven, acá está flotando la idea de que el estado está en el tiempo. O sea, el tiempo que tiene Schopenhauer en su cabeza es el tiempo newtoniano, por más que, por otro lado, sea el tiempo kantiano, en el sentido de que es un tiempo como categoría, como intuición a priori, pero como para Schopenhauer, a diferencia de Kant, el tiempo está en todas las cosas, entonces hay tiempo objetivo, en el sentido de que no todo el tiempo es mi tiempo subjetivo, hay tiempo en todas las cosas, pero evidentemente cuando dice empieza en un determinado tiempo a ser causa, es porque ese estado venía de antes, primero el antes estaba definido, y de repente en un momento pasó a ser causa. O sea, antes no era causa, estaba ahí el estado sin cambiar en el tiempo, y de repente empieza a ser causa. Supondremos necesariamente que ha cambiado en ese tiempo.
con lo que habrá dejado de estar en reposo. Pero esto supondría una variación cuya causa, esto es, otra variación anterior, tendremos que investigar, y así nos encontramos de nuevo en la escala de las causas y somos empujados a subir y a subir bajo el látigo de la inexorable ley de la causalidad. In infinitum, otra vez empieza, exclama eso, ¿no? El tema es que Schopenhauer, que no era físico, no era, digamos, yo creo que sabía de física, pero no es que... Ni tampoco el hecho de que fuera físico o un físico significaba que tuviera claro, digamos, este problema, ¿no? Pero, digamos, está con un prejuicio newtoniano que no lo tenía San Agustín. O sea, para Schopenhauer, ese estado inicial está en el tiempo, y habría que explicar por qué fue causa o por qué dio lugar al siguiente en un determinado tiempo en lugar de otro. Pero si eso requiere una causa, entonces deberíamos encontrarla en el tiempo. Pero si en el tiempo hay una causa de que ese estado inicial dejó de serlo para dar paso al siguiente, esa causa, si el estado inicial se refiere al estado inicial del universo, esa causa que me provocó ese cambio inicial, por definición debería ser parte del universo, porque el universo por definición es todo lo que hay. No puedo, por eso acá Schopenhauer se desespera y dice que caeríamos en un infinitum in infinitum. O sea, si hay una causa que hizo que cambiara ese primer estado, esa causa está dentro del universo, y con lo cual esa causa deberíamos meterla en el estado inicial, ¿no? O sea, Schopenhauer es consciente de ese problema, que es un problema que sigue siendo vigente. O sea, en la actualidad, en la física actual, en la teoría del Big Bang, que se espera que la gravedad cuántica lo resuelva, pero tampoco sabemos, ¿no? Y acuérdense lo que les dije, ¿no? En la parte anterior de la clase. O sea, muchos de los intentos de gravedad cuántica desaparece el tiempo. No solamente desaparece el tiempo como el tiempo absoluto, newtoniano, o el relativista de Einstein especial, sino que desaparece el tiempo como coordenada, ¿no? Como única salida. Entonces ahí aparece San Agustín. O sea, el tiempo no existe como entidad independiente. Con lo cual, acá uno le diría a Schopenhauer, no te preocupes, el tiempo no existe como entidad independiente, por más que vos estés hablando del mundo de las representaciones. Sabemos que no estás hablando de la voluntad, estás hablando del mundo de las representaciones, del maya, etcétera, ¿no? De la ilusión, bla, bla. Pero en ese mundo incluso, que tiene un alto contenido causal, no podés hablar de la existencia de un tiempo absoluto. Vas a tener que hablar de sucesiones de estados, pero no en el tiempo. Acá es en donde, bueno, por supuesto, Schopenhauer, como cualquier otro pensador, no hay que pedirle que haya pensado todo, ¿no? Digamos, es más, como les dije, hasta hoy en día siguen apareciendo personas que se plantean este tema, como les dije, Julian Barbour, Liz Moulding, Carlo Rovelli, la cuestión de Wheeler de Witt, etcétera, etcétera. Con lo cual no podemos pedir a un hombre, digamos, todas las soluciones. Pero digamos, resumiendo, volviendo a Schopenhauer, bueno, nunca nos fuimos a Schopenhauer, pero es inconcebible un principio, porque piensa en términos de estado en el tiempo. La pregunta, que es una pregunta hoy en día vigente, es, supongamos que no existe el tiempo fundamental, ni absoluto, ni como coordenada, ni nada. Significa que la historia del universo es una historia de estados, donde hay un primer estado, y la respuesta que le damos a Schopenhauer es, no te preocupes, Schopenhauer, el primer estado no está en el tiempo. Hablamos de un primer estado y punto, no en el tiempo. Existe un primer estado, existe el segundo, el tercero, conectados causalmente,
aún aceptando la idea de que ese estado es un estado de las representaciones, no de la voluntad, el primer estado de las representaciones, pero no hay un tiempo absoluto. El primer estado no está en el tiempo, es el primer estado y punto, ¿no? Es una respuesta que le podríamos dar anacrónicamente desde el siglo XXI a Schopenhauer, ¿no? Bueno, hasta acá es lo que les quería comentar de Schopenhauer. No sé si quieren hacer algún comentario o pregunta de Schopenhauer antes de que deje de grabar. Pero bueno, yo creo que... Sí, creo que Pablo, creo que hay un dilema muy importante, que es esta cuestión, casi se podría comparar con el primer motor inmóvil de Aristóteles, bajo la pregunta de Sí. si ese motor inmóvil está dentro del universo o está fuera, ¿no? También por el hecho de que el movimiento de las causas se fundamenta en una primera causa motora, Sí. ¿no? Entonces es como que es una pregunta que persiste. Yo creo que la pregunta sería, un poco tomando lo que decís, la idea que tenía Aristóteles detrás del primer motor inmóvil no es la idea que uno tendría del primer estado. No es lo mismo, ¿no? El primer estado no sería el primer motor inmóvil, sino que Aristóteles pensaba en un primer motor inmóvil fuera del tiempo que mueve a otro primer motor móvil que está dentro del tiempo, pero eso como una especie de relación permanente, causal. La noción moderna de primer estado sería un primer estado que ocurrió en el pasado y punto, dio lugar al siguiente, después al siguiente, ya no está más ese primer estado, ¿no? Eso a nivel visión moderna, posible visión moderna. Ahora, en la filosofía de Schopenhauer, detrás de todo esto está la voluntad, que está fuera del tiempo, pero que de alguna manera parecería empujar todo lo que acontece en el tiempo, porque empuja el mundo de las representaciones, la voluntad. O sea, empuja... Claro, eso es un poco como medio antiintuitivo decir, bueno, ¿cómo algo que produce un efecto directo como causa en algo distinto, ontológicamente distinto, como se puede plantear? Pero ¿cómo puede ser que al momento si hay contacto a través de las causas, entonces el tiempo afectaría a ambos, a la causa anterior a la causa y al efecto posterior? Es como que es difícil de concebir eso, ¿no? Que si hay realmente contacto, entonces los dos están bajo el efecto del tiempo. Sí, por eso, una posibilidad es esa, tomar la idea de Schopenhauer con un condimento agustiniano, o sea, no hablar del estado en el tiempo. O sea, el primer estado es el primer estado, no estaba en el tiempo. El tiempo está metido en el estado. El tiempo está metido en el estado. Es como el tiempo de efemérides, ¿no? O sea, la posición de la Luna en los planetas sería el último tiempo. No hay un tiempo absoluto detrás del cual están la Luna y los planetas, sino que el tiempo es el estado. El estado es el reloj. No hay Claro, un y no puede ser pensado como que la causa, entre comillas, eficiente, se mete en el tiempo y sale. ¿No, bueno, sí, puede ser pensado así también? puede ser. Puede ser. Puede ser. O sea, la voluntad está fuera del tiempo, pero como la voluntad está como fundamento último de todos nosotros, tanto seres vivos, racionales, no racionales, muertos, objetos, etc. Entonces, la voluntad está fuera del tiempo, pero en algún sentido, como es nuestro fundamento, y nosotros nos representamos el mundo y aparece el tiempo en nuestra representación, en todo caso, la voluntad no está en el tiempo, pero la voluntad está detrás de nosotros y nosotros experimentamos el tiempo.
Eso diría Schopenhauer. Lo cual no significa que la voluntad experimente el tiempo. ¿Qué es la voluntad? No sé, Dios es el fundamento último para Schopenhauer. Es parecido a San Agustín cuando introduce la voluntad para explicar cuando creó el mundo y el tiempo de la nada y por qué no lo creó, por qué fue creado en ese momento y no antes. Y él Sí, introduce la voluntad de Dios, y sí, si Dios es eterno y omnipresente, esa voluntad como propiedad también es eterna y omnipresente. exactamente. La voluntad de Dios está fuera del tiempo. Ahora, ¿cómo uno se imagina esa voluntad? Una voluntad que esté fuera del tiempo, la verdad que yo no me lo puedo imaginar. Uno puede escribir eso, uno puede hacer teología, pero es como con la física en 10 dimensiones. Yo puedo escribir ecuaciones, pero no me lo imagino, tampoco me imagino cómo será una voluntad que está fuera del tiempo. Ni la de San Agustín, la de Dios o la de Schopenhauer, ¿no? O sea Sí, es Creo que complejo, es complejo. esa- San Agustín, bueno, la antropología de San Agustín está presente la cuestión de las semillas del verbo que están en cada individuo, ¿no es cierto? Por eso también desarrolla el concepto de magistro, el concepto de maestro interior, ¿no es cierto? Como una concepción en donde la verdad está alojada en el ser humano, ¿no? En el fondo del ser humano radica esta semilla del verbo, ¿no? Y después, No, bueno, nos también, vamos al después, Menón de Platón si venimos así, no, mirá, porque yo creo que el verbo, claro, acordate que el verbo en realidad es el logos, o sea, en la Biblia hebrea, creo que si mal recuerdo la palabra es logos, con lo cual el logos es el verbo, y el logos estaría fuera del tiempo. El mundo, al menos para Platón, el logos estaría fuera del tiempo. Entonces, el logos, esa semilla que decís vos, que habla San Agustín, es la semilla atemporal que está en nosotros. No sé. claro, sí, sí. Como es como la eternidad metida en nosotros, o un punto de la eternidad, ¿no? Sí, tal cual. Y igualmente, bueno, también el cristianismo asume, digamos, que a través del concepto de gobierno providente del mundo, o sea, si bien Dios se separa de o sea, hace la creación, pero se separa de ella, también admite que la providencia, el gobierno providente, es como una especie de gobierno donde como que la presencia está, pero respetando siempre la autonomía del ser humano y las cosas, ¿no? Sí, sí. una duda que me queda a mí Sí. es si en Schopenhauer hay una historia de esta separación entre voluntad y representación. Supongamos, al estilo de lo que sí sucede, lo que decía antes, ¿no? Como, por ejemplo, una creación. ¿Por qué existe la representación independiente de la voluntad? ¿Hay un momento en el cual no había diferencia entre voluntad y representación? En un momento habla, mira, textualmente no me lo acuerdo, pero sí que en el momento habla Schopenhauer en cuanto a. Es como que la voluntad se pluraliza, pero la voluntad luego, digamos, la tendencia de la voluntad es a recuperar esa unidad perdida. O sea, hay unas ideas ahí que también están traídas de la filosofía hindú. O sea, eh, la voluntad se pluraliza en las cosas, rocas, humanos, perros, ¿no? Pero después busca recuperar la unidad perdida y busca, digamos, de alguna manera aunar las voluntades individuales, que vuelvan todas a la voluntad original, ¿no?
digamos, no recuerdo si Schopenhauer habla explícitamente con una especie de arrepentimiento de la voluntad, pero hay algo de eso. O sea, tendré que repasar en las fuentes, pero hay algo de eso en cuanto a que esa pluralidad, la tendencia es de volver a la unidad perdida, y eso, como les digo, tiene mucha carga de filosofía de la India. Sí. Parece platónico también por las almas. Bueno. Con la inmortalidad del alma, las almas perdidas, en fin, todo eso me parece también medio platónico. Y lo que decía Fernando del punto, yo lo imaginé como la chispa y la iluminación. ¿Cómo sería lo de la chispa y la iluminación? Bueno, después eso creo que también lo llaman como el insight, cuando uno entiendo. se le ocurre. Sí. Él lo llamó el verbo, después pasamos al logos, sí. Y después algo que las personas tienen en el interior como una abstracción y no saben qué, y que de repente surge la idea, parecería como una reminiscencia también, platónica, y bueno, Sí. una iluminación se ilumina el pensamiento. Sí, claro. Sí, como sería el nirvana, volviendo al mundo oriental, o esos momentos de unificación con el uno, valga la redundancia. Bueno, justamente volviendo a Platón, Schopenhauer habla, digamos, menciona a Platón muchas veces, menciona el tema del mundo de las ideas de Platón, y cuando dice que el tiempo es el principium individuationis, se refiere al hecho de que los individuos, ¿no? Digamos, género y especie entrarían dentro de las categorías de las ideas platónicas, o sea, género, especie, el género hombre, o sea, género, qué sé yo, animal, especie hombre, ¿no? Pero eso no me caracteriza a mí. Entonces, yo soy Pablo. Las categorías aristotélicas. Exacto, sí. Entonces, lo que me hace a mí Pablo escapa tanto, digamos, sería la sustancia primera para Aristóteles, y escaparía, Juan Pablo no es ningún género ni especie, o sea, sí, yo soy animal, yo soy humano, tengo género, especie, subespecie, todo lo que quieran, pero no existe la subespecie pableidad, o Pablo, o sea, entonces ahí es donde Schopenhauer dice que entra el tiempo y el espacio como principium individuationis, o sea, lo que hace que existan individuos. Si no serían solamente categorías, géneros y especies, sería un mundo platónico donde habría ideas, géneros y especies. Solamente en el tiempo existen individuos. Individuos que pertenecen a géneros y especies, pero que no son solamente eso. Eso lo dice Schopenhauer. ¿Ok? Entonces, los individuos existen en el tiempo es el principio de individuaciones, el que hace que vaya más allá de las ideas platónicas, de las categorías, ¿ok? Género y especie. Ahí es como que cierra todo. La relación Y entre tiempo. es una tradición muy arraigada en los modernos. Bueno, obviamente está en Kant, pero también se ve como antecedente, se ve en Locke. O sea, Okay. esas categorías están ahí presentes. Y Locke también, en el ensayo de entendimiento humano, habla del principio de individuación, ¿no? Claro. Como estas categorías son totalmente necesarias. Ok, claro. Sí. Buena acotación. Sí. Por eso, bueno, me pareció interesante incorporar a Schopenhauer en esta larga lista de pensadores, porque, bueno, es una síntesis original entre ideas de Platón, Aristóteles y la filosofía de la India, ¿no? Acá vamos a dejar... Agradecida, profesor. No, por favor, acá dejamos... Agradecida porque es la primera clase ¿Sí? de Schopenhauer. ¿Es la primera clase cómo?
es la primera vez que en la carrera tengo una clase de Schopenhauer. Bueno, me alegro. Me alegro.